Bueno, vamos a agradecerle los minutos que nos brinda Irene Pereira, es responsable de protección de usuarios del Banco del Chubut. El año pasado, producto de la pandemia, el Banco Central establece una norma a raíz de un decreto nacional donde indica que las obligaciones de pago que el cliente no pudiera afrontar tenían que ser reprogramadas. ¿Qué significa que fueran reprogramadas? Que se les ponía una nueva fecha de vencimiento. Por lo tanto, todas las cuotas que fueron reprogramadas no están vencidas, tienen una nueva fecha de vencimiento. Esto el Banco Central indicó que eran para las cuotas que vencían desde el 1 de abril del 2020 hasta en total, porque hubo varias prórrogas de normativas que fue estirando todo esto, porque la pandemia no se sabía cuánto duraba, entonces como todo fue extendiéndose. Entonces, desde el 1 de abril del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021. Todas las cuotas cuyo vencimiento estaban previsto durante todo ese periodo fueron reprogramadas y pasadas al final de la vida del préstamo. Entonces, cada caso, la cuota va a caer en distintas fechas, ¿sí? Porque cada préstamo tenía su vida, su ciclo de pago particular y personal, ¿no? Claro. Entonces, cada una de esas cuotas que quedó impaga tiene una nueva fecha de vencimiento, por lo tanto, no está vencida ni el cliente entró en mora. Lo que buscaba el Banco Central era justamente esto, traer el alivio de no entrar en mora por la situación que estaba generando la pandemia del parate económico y demás. Entonces esas cuotas en realidad no están vencidas, no son exigibles, ¿sí? Sino hasta esta nueva fecha que me toca de acuerdo a cómo terminaba mi crédito. Por ejemplo, para hacerlo práctico, Bien. Si yo había sacado un crédito cuya última cuota, ¿sí? Nuestros préstamos en general son a 60 meses. O lo eran, en realidad, porque ahora tenemos dos líneas que es un poquito más largo, que ahora hablamos. Si mi préstamo vencía la última cuota en octubre del 2021, ¿sí? La última cuota, la cuota 60, vencía en octubre del 2021. La cuota de abril 2020, que era la primera que podía tener esta nueva forma de pagarse, ¿sí? Cuando quedó impaga, pasa automáticamente a vencer el 1 de noviembre del 2021. Es decir, al final, o sea, se agrega a la cola, digamos, de la última cuota que originalmente tenía programada abonar. Y así la de mayo del 2020 pasó a diciembre del 2021. Claro, esto es un ejemplo porque depende de cómo caían mis vencimientos personales. Es como para que quede graficado. Claro. Irene, y contame ese salto que se da de un vagón al otro extremo para que no se pierda el ciclo de pago. ¿Va con algún interés, con alguna carga que disponga el banco, o se mantiene el compromiso de la que era la cuota pautada o pactada con ustedes en origen? Tiene interés, obviamente tiene interés, pero es un interés que está regulado por el Banco Central. A ver, lo que busca el Banco Central era que no entre el cliente en mora por esta imposibilidad de abonar. Entonces, normalmente, fuera de pandemia o en esta nueva situación, porque en realidad ya esta norma ya no está más, no permite más seguir pasando las cuotas impagas al final de la vida. Digamos, en esta nueva normalidad, cualquier cuota que vence y no es abonada tiene dos tipos de intereses. El interés que compensa el tiempo de espera hasta que efectivamente se lo abona, y después tiene un interés que se llama punitorio, que es el castigo, por decirlo de alguna manera, por pagar fuera de término.
La norma del Banco Central dijo que este interés punitorio, este del castigo, no lo podemos cobrar las entidades financieras, pero sí podemos cobrar la tasa que compensa el tiempo que el banco tiene que esperar para recuperar ese capital que había prestado. O sea que no es del Banco del Chubut el dueño o el que direcciona o baja una orden para que ocurra esto en este circuito, sino emana el Banco Central. Claro, tal cual. Lo emana el Banco Central. ¿Qué decidió el Banco del Chubut? Hacer una quita a esa tasa. ¿Sí? Bien. Eso sí. El Banco Central nos dice, vos podés cobrar intereses compensatorios que compensan este nuevo tiempo de espera. No te dice qué tasa. Se supone que es la tasa del crédito que vos acordaste. ¿Sí? Ahora, el Banco del Chubut, para poder acompañar esta situación, porque imagínate, estamos hablando de que en algunos casos la cuota se pasa 1 año, 2 años, 3 años, hablemos de un crédito hipotecario. Claro. Puede pasar 10 años. Entonces, es como que se engrosa bastante. Por el tiempo de espera, ¿sí? Se engrosa por el tiempo de espera. Entonces, el banco lo que hizo fue quitar a esas tasas para morigerar un poco el impacto de este nuevo tiempo de espera, y que dé más razonable la cuota a abonar. Irene, estamos hablando con Irene Pereira, responsable de protección de usuarios del Banco del Chubut, sobre lo que significan los préstamos, ese parate que hubo por pandemia, cómo volvió, se hizo el anuncio en conferencia de prensa, redes sociales, se comunicó por todos lados que a partir del 1 de abril arrancaba otra vez a captar desde el sistema para que uno empiece a ponerse al día, como lo que se debía desde el 1 de abril del año 2020 empezará, ella nos decía, octubre, noviembre, cuando uno termine un crédito o el crédito lo va a ir saneando con las otras cuotas impagas. Hasta ahí venimos entendiendo. ¿El público en general lo ha tomado así o han notado rebeldía? Porque, bueno, también impacta el pago desdoblado en tramos, esa angustia que a veces también hasta impacta con la tarjeta de crédito o las tarjetas, Irene. Claro, bueno, el tema es que en nuestra provincia en particular se suma la situación económica por la cual está atravesando el gobierno provincial y genera este atraso en abonar los saberes a los empleados públicos. El tema es que el Banco del Chubut está regulado por el Banco Central y puede acompañar la situación económica hasta donde se choca con la normativa que nos regula a nosotros. Como el Banco Central no pospuso más esta forma, digamos, este oxígeno de no abonar la cuota y que se repacte una fecha, una nueva fecha de pago, el Banco del Chubut tuvo que poner al cobro nuevamente las cuotas, y por eso a partir del 1 de abril del 2021 se retomó el cobro de las cuotas que correspondía al 1 de abril del 2021, no la que reprogramé de abril 2020. Esa pasó al final de la vida de mi crédito, cuando me toque, ¿sí? Pero al final de la vida del crédito. O sea, lo que hizo el banco es como que hicimos un corte en el medio y arrancamos desde donde me tocaba arrancar ese día, ¿sí? La cuota que estaba prevista para el 1 de abril del 2021, esa fue la que se puso al cobro, y se puso al cobro porque el Banco Central nos indicaba que lo teníamos que hacer. Claro, se entiende clarito. Si el Banco del Chubut no lo hacía, le generábamos mora al cliente. Bien, contame esa parte, porque también me decía una oyente que aparecemos como que estamos en el veraz porque le estamos debiendo al banco también. Le digo, hay mitos, fantasías allí. Es decir, yo creo que aquel que tiene compromiso de pago no debiera tener inconvenientes. Claro, bueno, justamente eso es importante aclarar. El hecho de que las cuotas del 1 de abril 2020 hasta el 31 de marzo 2021 no se hayan abonado porque fueron reprogramadas, eso no implica que el cliente está en mora. El cliente no está en mora por esas cuotas. Bien. Porque esas cuotas
tienen una nueva fecha de pago. Entonces, no está en mora por esa situación. Hay que ver cada caso particular, puede que haya tenido deudas anteriores y demás, digamos, pero la regla general es esta. Por estas cuotas no está en mora. Por eso, estas cuotas hoy no tiene el cliente la obligación de ir abonándolas en este momento, porque el espíritu de la norma era traer un oxígeno en esta situación que generaba el parate económico en nuestro país, que es la situación económica por la pandemia, que se suma, vuelvo a decir, en nuestra provincia se suma a la situación de la provincia. El oxígeno venía en los dos sentidos. Si vos no abonás, yo banco por esta norma, no te puedo reclasificar, ponerte en mora y aparecer deudor en el Banco Central por esta situación. Entonces, todas las cuotas que quedaron sin abonarse, cuyos vencimientos eran del 1 de abril del 2020 al 31 de marzo del 2021, no generan la mora de los clientes, porque fueron reprogramadas. Bien, Irene, suponte que pienso, ¿no?, en el público, que debe ser tan diverso. No todos estarán ahogados, no todos estarán apremiados o estarán con el dinerillo justo. Quizás algunos tuvieron una economía un tanto más ordenada o están un poco más holgados. ¿Existe alguna herramienta como para frenar, por ejemplo, y refinanciar y vamos de nuevo? Es decir, está bien, entiendo esta situación, pero yo quiero achicar la deuda, no quiero pagar tantos intereses. ¿El banco te da también una alternativa de poder volver a renegociar? Sí, claro. Nosotros desde noviembre del año pasado sacamos 2 líneas de crédito con distintos objetivos. Tenemos una que es barajar y dar de nuevo con la misma línea de crédito que yo ya tenía otorgada. Es decir, que no hay desembolso de plata. El barajar y dar de nuevo significa que pacto un nuevo plazo de pago a la misma tasa que yo ya tenía pactada en mi crédito, y al pactar un nuevo plazo de pago lo que estoy haciendo es reducir el valor de la cuota que actualmente tengo, ¿sí? Porque estoy alargando el plazo del capital que me resta abonar. Esta línea de crédito es a 72 meses, ¿sí? Yo hoy te comentaba que nuestras líneas tradicionales eran hasta 60 meses. Acá el banco extendió esto 12 meses más para poder dar un oxígeno, y además otorga 6 meses de gracia semiplena en esta línea. ¿Qué es semiplena? Que no voy a pagar el capital durante 6 meses, pero sí voy a pagar los intereses. Por lo tanto, tengo 6 meses de una cuota aún más chiquitita de lo que va a pasar luego de 6 meses, ¿sí? Esto lo hicimos en noviembre. Otra línea de crédito que sacamos en ese momento es para aquella gente que, además de repactar la deuda que ya tiene, quiere un dinero extra, ¿sí? Claro. En esta línea también es a 72 meses, pero esta es con una gracia plena de 3 meses, es decir, que durante 3 meses no abono nada, y recién a los 90 días empieza el vencimiento de la primera cuota. Sí. Irene, ¿cuál es el ánimo del cliente del Banco del Chubut? ¿Entiende la situación? ¿Se adapta? ¿Han pedido el barajar y dar de nuevo? Sí. Realmente ha habido bastantes pedidos en este sentido. Ha habido más gente en realidad que ha querido sacar la línea de fondos extras, porque bueno, les servía también para saldar deudas en otros lugares, y así poder realmente ordenar su economía. La verdad que de cualquier manera es una ventaja esta línea con el desembolso, porque tengo 3 meses de oxígeno extra que no abonamos nada, ¿sí? Entonces ordeno la deuda que tengo en el Banco del Chubut, ordeno mis temas afuera, porque también pudo haberse generado algún atraso en otro lugar, y bueno, es una forma de barajar y dar de nuevo,
y poder tratar de pararnos de nuevo y seguir andando, ¿no? Uh-huh. Irene, te llevo al terreno de la Patagonia 365, que también tuvo sus modificaciones y se adaptó y reconfiguró su forma de trabajo o de captar para equilibrar los números allí con fechas. ¿Cómo se trabaja eso, teniendo en cuenta justamente el pago desdoblado? No hay una certidumbre en cuanto a lo que significa tener la platita toda junta en el banco. ¿Cuándo pasa el sistema? ¿Qué nos podés contar? Bueno, esto, justamente como vos decís, el banco fue buscando alternativas para ir acompañando esta situación, sobre todo los empleados públicos provinciales, que bueno, es una realidad, son una cartera importante para nosotros. Recordamos que la tarjeta de crédito Patagonia 365 antes de la pandemia cerraba los días 20 de cada mes, uh-huh, y el vencimiento era el día 3, el día 4 del mes siguiente. La realidad es que no había fondos en esos momentos y los pocos fondos que había, si se producía un cobro automático, realmente generaba una situación importante en la economía familiar de desequilibrio. Entonces el banco lo que fue haciendo es readecuando estas fechas de cierre, como también las fechas de vencimiento, para justamente ir dando oxígeno a la economía familiar. Es así que llegamos a establecer como nuevas fechas de cierres, el día 30 o 31 de cada mes, depende cómo caiga, y las fechas de vencimiento de nuestras tarjetas operan el día de la Patagonia 365, opera el día 19 de cada mes. Uh-huh. Esto hace que se adecúe mejor a lo que venía sucediendo, que era el corrimiento del momento donde percibían sus saberes, sobre todo los empleados públicos provinciales. Bien, el 19 entonces, si mal no interpreto, es que capta el sistema, si uno tiene el dinerillo ahí en su cuenta, lo que uno ha utilizado con Patagonia 365 lo toma de ahí. Claro, ahí tenemos que hacer una aclaración. Dale. La mayoría de nuestro, porque esto también por ahí genera varias consultas de los clientes. Nosotros a través del servicio web que tenemos de reclamos y consultas vemos esto. Hay muchos clientes nuestros que tienen la opción de cobro cuando cobran sus saberes, ¿sí? La opción de cobro con la acreditación Tenés de razón. en el banco, opera siempre que el vencimiento de la tarjeta sea después de que vos cobraste tu haber. Claro, uno tenía que expresar su voluntad, me parece, ¿no? Claro. Algo de eso he leído. Uh-huh. Claro, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? En estos últimos meses donde el gobierno está abonando dentro del cuarto, quinto día del mes, producimos el cobro. ¿Por qué? Porque el cliente autorizó al banco a debitar la tarjeta, el mínimo o el total, lo que el cliente haya elegido, con el ingreso de su haber, ¿sí? Y no esperamos al vencimiento. Bien. Porque el cliente autorizó que eso sea de esa manera. Digo esto, lo aclaro, porque aparecen inquietudes que por qué le debitamos la tarjeta con tanto tiempo de antelación si la tarjeta vence el día 19. ¿Por qué? Porque el cliente de manera particular y personal solicitó que sea con el haber. Y si no lo expresaba, daba por hecho, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo? Que si no expresaba, el sistema da por hecho, ¿no? Que es como la voluntad de él, ¿no? Uno debía ser el... ¿No? No. Siempre por defecto es el vencimiento. Por Bien. defecto es el vencimiento, pero la mayoría de los clientes eligen con el cobro de haber. Claro, y ahí es donde uno quedaba abrazado después a si había una certeza en fecha o no para esto, ¿no? Claro, por eso el banco tuvo que empezar a correr todas las fechas para poder acomodarse también a esta realidad que nos tocaba vivir. Claro, y acá tenés que espadear, perdóname el término, Irene, ¿no? Con aquellos que tienen el uso de la Patagonia 365 más el crédito que quizás sacó para
para sus situaciones particulares, sus compras domésticas, entonces, bueno, todo un movimiento. En torno a, y ya te libero, Irene, te agradezco un montón, cuando hablamos de préstamos, eran préstamos personales, ¿no? ¿De cuánto dinero uno puede pedirle al banco? ¿Cuál es la base o hay un tope máximo como para tener una idea de lo que uno tiene que pagar? En el crédito que nosotros hoy tenemos habilitado para los clientes con descuento de haber, es hasta 2 millones de pesos. Obviamente que esto depende del sueldo que cada uno Claro. tenga y del nivel de endeudamiento que ya tenga. Digamos, esta línea puedo llegar a sacar, no sé, 500.000 y cancelar 200 del crédito que yo ya tenía en el banco. Bien. Quedarme con el remanente, siempre que la relación del capital prestado se acorde con el sueldo que cada uno percibe, pero esta línea es hasta 2 millones de pesos. Bien. Irene, ¿algo que nos haya quedado en el tintero y que consideres que es importante que el público advierta? No, sabes que me sumaría un poco a la charla que estuvieron hoy antes de nosotros con el tema de las estafas. Dale. Que nosotros acompañamos, por supuesto, todo lo que se fue advirtiendo, porque realmente es muy importante que cada cliente cuide sus datos personales. Es la única forma de evitar la estafa. No acceder, no ir al cajero automático, con la excusa que sea así, porque se va perfeccionando el cuento con el cual seducen a los clientes para ir al cajero automático. Entonces, no ir al cajero automático, a seguir las instrucciones que un tercero me va dando por teléfono, porque en esas instrucciones no están validando nuestro CBU, no están viendo para poder acreditarnos un crédito. En ese momento lo que están haciendo es haciéndose de nuestra clave del home banking y nuestra clave del soft token para después ingresar a nuestras cuentas y quitarnos los fondos. Entonces, fundamental, nunca vayamos al cajero automático a pedido de un tercero y sigamos instrucciones. Evitemos esto, tenemos dudas, llamemos al banco, hablemoslo con un pariente antes de actuar por la tentación que generan, ¿sí? Porque obviamente los llaman y les dicen te vas a ganar un premio para acreditarte lo de ANSES. Han dado vuelta ahora el tema de un resarcimiento porque no te van a poder dar la segunda dosis de la vacuna del COVID. Lamentablemente usan un montón de artimañas, pero después terminan todos en el cajero automático guiados por una tercera persona para hacer pasos que si el cliente no los conoce previos o por la emoción de lo que le están diciendo se deja llevar y lamentablemente lo que está haciendo es dándole el acceso a sus cuentas. Entonces es muy importante ponerse un poquito frío en el momento, tranquilizarse, hablarlo con un tercero, llamar al banco, cerciorarse, no dejarse llevar con el apuro de que tiene que ser ya, porque en general estas estafas suelen darse los fines de semana. Bien, tomamos.